Vamos a tejer este pino con hilo tipo cristal, que es un poco más grueso del que habitualmente utilizamos. Si no lo consiguen, pueden usar estambre delgado. Este es un gancho del número 2.5 y vamos a utilizar 42 fichitas, ganchitos, anillas, chapitas, lengüetas, como acostumbren llamarle, en color plateado. Lo que debemos observar es que cada fichita tiene dos espacios. Si está dividida por el centro, tiene un espacio pequeño y uno más grande. Entonces vamos a colocar el gancho en el espacio pequeño, sacamos un punto y hacemos una cadena. Después, en el espacio grande, voy a tejer 2 medios puntos, 5 cadenas y nuevamente 2 medios puntos. De este lado vamos a continuar tejiendo ahora de este otro en el mismo espacio grande. Tejemos 5 cadenas y pasamos al otro lado. Ahí vamos a tejer 2 medios puntos, 5 cadenas, un medio punto, saco un punto de ese espacio, saco un punto del siguiente espacio y los 3 puntos que me quedan en el gancho los voy a cerrar juntos y hago enseguida una cadena. Así debió quedarles. Son 3 arcos los que tiene en la parte de abajo esa fichita. Esta parte va a quedar libre porque de aquí se va a unir al pin. Coloco la siguiente ficha también con el espacio pequeño y ahí voy a comenzar a tejer. Saco un punto del primer espacio o del espacio pequeño, saco un punto del siguiente espacio o espacio grande y los cierro juntos. Aquí tejí un medio punto abrazando los dos espacios. Voy a hacer otro medio punto ahí mismo, 5 cadenas, 2 medios puntos, 5 cadenas y ahora en ese mismo espacio grande pero del lado opuesto voy a tejer 2 medios puntos, 5 cadenas, un medio punto y el siguiente voy a sacar un punto del espacio grande, un punto del espacio pequeño y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos y hago una cadena enseguida. Vean cómo las vamos uniendo. Tomo la siguiente fichita de esta forma, saco un punto en el espacio pequeño, después un punto del espacio grande y los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Ahí hago un medio punto, 5 cadenas, 2 medios puntos, 5 cadenas y continúo tejiendo en el lado opuesto en el mismo espacio grande, haciendo 2 medios puntos, 5 cadenas, un medio punto y el otro se hace como en las fichas anteriores, sacando un punto del espacio grande, otro punto del espacio pequeño y cerrando juntos los 3 puntos que me quedan en el gancho y enseguida una cadena. Vean que van quedando separadas y con 3 arcos cada una. La parte de arriba queda libre.
Este sería el primer olán o el primer nivel. Entonces vamos a buscar el primer punto que tejimos y hacemos un punto deslizado, por lo que quedó cerrado en círculo. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y así en círculo, como cerramos esta línea o este olán, vamos a tejer este de 3 fichas, uno más con 4, otro con 5, con 6, con 7, con 8 y con 9, todos en color verde. El segundo nivel lleva 4 fichas, les voy a mostrar entonces cómo tejerlo. Una vez que se terminan todos los solanes, que en total son 7, a cada uno de ellos se le va a tejer un borde en color blanco. Este también es estambre delgado. Vamos a comenzar en el lado derecho de cualquiera de las fichas, en el primer medio punto que tejimos.
fijamos el estambre, solamente lo pasamos a través de ese punto, y dentro del primer arco o debajo de las primeras 5 cadenas voy a hacer un punto deslizado, después una cadena, otra vez un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado, una cadena, un punto deslizado y una cadena. 5 veces repetí ese paso, paso al siguiente arco y hago lo mismo, un deslizado y una cadena. Esta es la primera vez, un deslizado, una cadena la segunda, un deslizado, una cadena la tercera, un deslizado, una cadena la cuarta vez y un deslizado y una cadena la quinta vez. Eso es lo que vamos a tejer en cada uno de los arcos. Paso al tercero, hago un deslizado, una cadena, un deslizado, una cadena, un deslizado, una cadena, un deslizado, una cadena, un deslizado y una cadena. Terminé de rellenar los 3 arcos de la primera ficha y paso directo al primer arco de la segunda y hago lo mismo, exactamente lo mismo que hice aquí. Y así hasta terminar la vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y esto lo vamos a tejer en todos los solanes. Vamos a comenzar a tejer la base del pino. Es el mismo estambre verde, el mismo número de gancho 2.5. Hay que tejer 12 cadenas. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para formar un anillo. Aquí pueden ver que las cadenas no están apretadas, se ven abiertas. Vamos a tejer 3 cadenas y dentro de ese anillo 24 macizos. Recuerden que los macizos los cerramos en 3 pasos. 1, 2 y 3. En esta vuelta nos deben quedar 24 puntos más las 3 cadenas de inicio. Y vamos a hacer un punto deslizado para cerrarla en el primer punto que tejimos o en la tercera cadena de las 3 que hicimos al principio. Les comento que aquí dejé el hilo, que es el que quedó del inicio. Conforme fui tejiendo la vuelta lo guardé. Esto es para que al colocar el tronco que va a llevar nuestro árbol se pueda ajustar, se pueda detener. Y entonces ya podemos colocar pegamento y el sobrante del hilo hay que ocultarlo con aguja lanera alrededor. Hacemos 3 cadenas para iniciar la vuelta número 2. En el mismo punto donde cerré la vuelta anterior voy a tejer un macizo. En el siguiente punto un macizo. Y lo que voy a repetir son 2 macizos juntos en un punto
y un macizo solo en el siguiente. Nuevamente 2 macizos juntos en el primer punto. Y un macizo solo en el siguiente. Y así hasta terminar con 36 puntos en total. Vamos a cerrar esta vuelta igual que la anterior en la tercera cadena de las 3 que tejimos al principio. La vuelta número 3 se va a tejer en macizos en relieve por abajo o por atrás de esta manera. Atravesamos el punto en donde cerré la vuelta anterior de atrás hacia adelante y salimos por el siguiente de adelante hacia atrás. Hago un punto deslizado y 3 cadenas. Aquí tengo ya mi primer macizo en relieve por atrás porque las 3 cadenas sustituyen al primer punto. Voy a regresar al punto donde salí y salgo por el siguiente. Saco un punto de ahí y hago un macizo. Estos son los macizos en relieve por atrás o por abajo que voy a repetir hasta terminar con 36 puntos también. Recuerden que debo regresar al punto por donde salí y salir por el siguiente. Sacar un punto y hacer el macizo. Y así hasta terminar. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena de las 3 que tejimos en un principio. Así debieron quedarles estas 3 vueltas. Una vez que tenemos esta pieza así, vamos a colocar el primer olán para unirlo. Lo que voy a hacer es pasar mi estambre de abajo hacia arriba del olán, o sea que este es el revés. Y lo voy a colocar sobre nuestro tejido. Voy a atravesar una de las fichas y el hilo que tenía yo pendiente de la tercera vuelta lo voy a pasar a través de esa ficha. Hago 3 cadenas y aquí ya tiene el primer macizo dentro. Vamos a ir abrazando la ficha y el tejido punto por punto, de modo que en cada una de las fichas nos queden 4 macizos. Aquí ya quedó unida la primera ficha con 4 macizos. Voy a continuar uniendo la siguiente. Y así hasta terminar la vuelta uniendo las 9 fichas que tiene el primer olán. Esta vuelta se va a cerrar igual que las anteriores con un punto deslizado en la tercera cadena que hicimos de las 3 al principio. Terminamos esta vuelta de unión, que contando solo las vueltas de la base del pino es la vuelta número 4, no estamos contando las vueltas de los olanes. La siguiente vuelta también es en macizos, pero es con disminución. Vamos a hacer 3 cadenas y un macizo en el siguiente punto. Aquí estos 2 puntos van a representar la primera disminución porque al cerrar la vuelta
se va a cerrar no en el primer punto sino en el segundo, por lo tanto vamos a omitir este y aquí ya quedaría así hecha la primera disminución. Lo que vamos a repetir entonces son 7 macizos, uno en cada punto, además de estos dos, contando sin contar estos dos. 7, 3, 4, 5, 6 y 7. Y una disminución en macizos, que es una disminución simple. Hago un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto y los 3 puntos que me quedan aquí en el gancho los cierro juntos. Esta es la disminución. Entonces tejo 7 macizos, uno en cada punto y una disminución. 7 macizos, uno en cada punto y una disminución, hasta terminar la vuelta con 32 puntos en total. Esta vuelta, como les dije anteriormente, se va a cerrar en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Vamos a unir el siguiente olán o el segundo con el mismo procedimiento. Por el revés pasamos nuestro estambre y colocamos este olán sobre el tejido. La unión es idéntica al olán anterior. Atravesé ya la gasa que tenía pendiente de la vuelta número 5. Hago 3 cadenas, este sería mi primer macizo y voy a unir sobre 4 puntos. Por lo tanto voy a tejer 3 macizos más, uno en cada punto, abrazando la fichita o el ganchito del segundo olán. Ya uní la primera. La segunda y así hasta terminar la vuelta. Vamos a cerrarla con un punto deslizado también en la tercera de las 3 cadenas que tejimos al inicio. En esta vuelta número 5 nos debieron quedar también 32 puntos. Terminamos de unir el segundo olán. Hacemos 3 cadenas para comenzar la siguiente vuelta. Un macizo en el primer punto que encuentro libre. Esta va a ser la primera disminución, igual que la de la vuelta anterior. Ahora vamos a tejer 6 macizos, uno en cada punto. Y hago una disminución simple, que son 2 macizos incompletos, uno en cada punto y que se cierran juntos en la parte de arriba. Esto es lo que voy a repetir: 6 macizos, uno en cada punto y una disminución, 6 macizos en cada punto y una disminución, hasta terminar esta vuelta con 28 puntos en total. ¿Cómo la vamos a cerrar? Igual que las anteriores, en la tercera cadena de las primeras 3 que tejimos con un punto deslizado. Vamos a unir ahora el tercer olán de la misma forma que los dos anteriores. Uniendo cada ficha con 4 puntos.
y como son 7 fichitas en este holán, nos deben quedar 28 puntos también en total. Cerramos esta vuelta como las anteriores en la tercera cadena con un punto deslizado. Como soporte para este pino vamos a utilizar un cono de 17 centímetros de largo y de diámetro en su base 6 centímetros. Terminando de unir este tercer nivel, lo vamos a colocar dentro. Y vamos a continuar tejiendo sobre él. Hacemos 3 cadenas, un macizo en el primer punto libre que encuentro, esta sería la primera disminución. Vamos a tejer 5 puntos y una disminución, 5 puntos, un punto en cada punto y una disminución. Hasta terminar la vuelta con 24 puntos en total. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos o en la tercera cadena de las primeras 3 que hicimos. Colocamos el holán número 4 y lo unimos con 4 puntos en cada una de las fichitas. Todas las vueltas se inician con 3 cadenas y se cierran en la tercera cadena con un punto deslizado. Le he retirado el cono para poder mostrarles cómo va quedando y cómo voy tejiendo. Llevamos unidos 4 holanes. Vamos a hacer una vuelta más de disminución, 3 cadenas, un macizo en el primer punto libre. Esta sería la primera disminución. Vamos a tejer ahora 4 macizos, uno en cada punto. Y una disminución. Cuatro macizos, uno en cada punto y una disminución hasta terminar la vuelta. Aquí nos deben quedar 20 puntos. Esta vuelta se va a cerrar en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Al terminar vamos a colocar el holán número 5 y lo unimos con 4 macizos en cada una de las fichas como hemos hecho con los anteriores. Vean cómo va quedando. Vamos a hacer 3 cadenas para comenzar la siguiente vuelta y un macizo en el primer punto libre que encuentro. Aquí está la primera disminución. Vamos a tejer ahora 3 puntos, 3 macizos, uno en cada punto y una disminución. 3 macizos, uno en cada punto y una disminución hasta terminar la vuelta con 16 puntos en total. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Colocamos el holán número 6 y lo unimos al igual que los anteriores con 4 macizos en cada una de las fichitas. También en esa vuelta nos deben quedar 16 puntos. Vamos a tejer ahora la última vuelta de disminución. Hacemos 3 cadenas, un macizo en el primer punto que encuentro libre. Como en los casos anteriores, esta ya es la primera disminución. Después voy a tejer 2 macizos, uno en cada punto
y hago otra disminución, 2 macizos, uno en cada punto y otra disminución hasta terminar la vuelta con 12 puntos. Vamos a cerrarla también en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Colocamos ya el último LAN. Este recuerden que tiene 3 fichas solamente, y lo vamos a unir de esta manera. Fijamos la primera fichita con las 3 cadenas y vamos a unir haciendo el primer macizo. Después los 2 puntos que faltan para completar los 4 puntos que debe llevar cada ficha se van a hacer incompletos. Se queda el primero en el gancho y el segundo también, y los cerramos juntos. Como esta disminución vamos a hacer 2 en cada una de las fichitas. Uno y 2 puntos incompletos que se cierran juntos. 1, 2 puntos incompletos que se cierran juntos. Hice 2 disminuciones en cada una de las fichas, por lo que nos deben quedar aquí 6 puntos en total. Vamos a cortar el hilo dejando un tramo pequeño para poder hilvanar esos puntos que quedaron y cerrar por completo. Y con su base de esta forma nos debió quedar. Para armar lo único que vamos a colocar es la madera que elegimos para que forme el tronco. Esta mide 1 centímetro de diámetro, pero pueden colocarle algún tubito de plástico de PVC. La medida es a consideración de ustedes, dependiendo del recipiente en el que lo vayan a colocar. Una maceta, algún vasito desechable, pintado de color café, al igual que el tronco. Y en la parte de arriba le pueden poner ya sea una estrella o un moño. Y de esta forma les debió quedar. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.